Muchas veces somos apariencias delante del Señor. Somos apariencias realmente. ¿De qué me sirve realmente? Me decía sentir el Señor. Pueden haber 5 cultos a la semana. En esos 5 cultos puede estar viniendo uno cada rato. No podemos perder ni una ausencia. Pero muchas veces solo hacemos auto de presencia aquí en esta casa. Pero en vez de irlos edificados, nos vamos todavía enojados. Porque somos buenos para eso, para enseñar, criticar. Como vino el hermano. Si el hermano se duerme, ¿no te has preguntado por qué aquel se duerme? Porque aquel está cansado y necesita que alguien venga y ore por él. Porque no sabe lo que está pasando. Porque somos buenos para eso, para señalar, criticar. Son obstáculos y tropiezos hacia el otro. Eso me hacía ver el Señor tal vez cuando yo estaba orando. Porque muchos somos Jezabel. Y no te has dado cuenta que muchas veces no estás haciendo lo que Dios es agradable delante de los ojos del Señor. Porque te estás guiando por una falda. Te estás dejando manipular. Pero te has preguntado, ¿estás haciendo bien delante de los ojos del Señor? Dice que este hombre hacía lo que esta mujer en verdad lo inducía a levantar altar a dioses que no han sido agradables delante de Dios. En vez de adorar al Dios poderoso, adoraban a ídolos. Y eso pasa hoy en día. ¿Qué hace la iglesia? Adorando a cosas que no son agradables delante del Señor. Podemos decir no somos ídolos porque estamos adorando a una estatua. Pero estás adorando algo que no, a Dios no quiere que le adores, que le agrades, no que quiere que agrades a Él. Porque están sirviendo de obstáculos hacia su esposo. O las esposas a veces, muchas veces, aun aquellas que no le sirve al Señor, o ambas realmente. Porque hacemos unas cosas que no son agradables delante del Señor. Porque tenemos el altar arruinado. Y no te has dado cuenta realmente, me decía el Señor. No te das cuenta que el altar lo tienes desordenado, desarreglado. ¿De qué sirve predicar bonito, llamar la atención, pero solamente es el instante? ¿De qué sirve que seas explosivo, pero tu altar está desordenado? Necesita arreglarse. Y eso es lo que pasaba. Levantaba altares a dioses paganos, al dios Baal, al dios de la fertilidad. Dejaron al Señor para adorar ídolos. ¿Y tú qué has dejado? Has dejado al Dios grande para adorar otras cosas. Y eso es lo que pasaba con el pueblo. Porque él se dejaba guiar por lo que la mujer, porque era una mujer astuta. Porque lo que ella hacía realmente lo inducía a él también. Y hoy en día así está pasando. Aún el hombre realmente quiere servirle por completo al Señor. Y muchas veces somos obstáculos, muchas veces. Como el altar de nosotros está arruinado, queremos arruinar el otro también. Y realmente me decía el Señor, realmente pedimos un avivamiento. Pero ¿por qué no pedimos un avivamiento espiritual en nuestra vida? Te has preguntado y has pedido al Señor tantas cosas, pero has preguntado al Señor por un avivamiento espiritual en nuestra vida. Porque realmente está un altar desarreglado. Un altar que no pide cosas espirituales para nosotros. Solo pide cosas terrenales, cosas por tener en grande, pero no cosas por espiritualmente que llenen nuestra vida, que nos levante donde estamos realmente. Muchas veces te estás caído y no te has dado cuenta. Aún te das cuenta y te haces del ojo pacho. Muchas veces realmente queremos llamar la atención. Muchas veces somos apariencias delante del Señor. Somos apariencias realmente.
¿De qué me sirve realmente? Me decía el Señor. Pueden haber 5 cultos a la semana. En esos 5 cultos puede estar viniendo uno cada rato. No podemos perder ni una ausencia. Pero muchas veces solo hacemos auto de presencia aquí en esta casa. Pero en vez de irlos edificados, los vamos todavía enojados. Porque somos buenos para eso, para enseñar, criticar. Como vino el hermano. Si el hermano se duerme, ¿no te has preguntado por qué aquel se duerme? Porque aquel está cansado y necesita que alguien venga y ore por él. Porque no sabe lo que está pasando. Porque somos buenos para eso, para señalar, criticar, aún de levantarle falsos al hermano. Pero cuántas veces te has metido en la oración y has dicho: Señor, en un pedacito poné a cada hermano. Porque si nuestra vida está destruida, ¿qué me interesa lo de los demás? Porque estamos adorando otras cosas, pero no estamos adorando, agradando a aquel al Dios vivo en verdad. Y eso es cuando el altar está desarreglado. No te importa nada lo que pase el otro. Con que estés bien tú, ¿qué importa el resto? Aún y tú estás bien. Espiritualmente estás seco, vacío. Pero muchas veces aparentamos ser lo que no somos. Porque puede más nuestro orgullo. Pero no puede más la humillación delante del Señor. Y eso es lo que pasaba con este rey. Hacía cosas que no eran agradables delante del Señor, pero no le importaba. Y así está mismo el pueblo del Señor. No le importa las cosas que hagan. Y dice realmente en el 17, me llama la atención, donde dice: y entonces Elías Tibita, Dios levantó a un profeta, un hombre que sabía cuando hablaba el Señor, un hombre obediente. Y obediencia en nosotros no hay. Un hombre que cuando hablaba la palabra de Dios se cumplía. Un hombre de oración, de lo que carecemos hoy en día. Dice aquí: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, que en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y ahí realmente donde el Señor me transportaba realmente en esa palabra, cuando le mandó y le dijo que tenía que ir acá y decirle que no iba a haber lluvia, que no iba a haber lluvia ni rocío en estos años. Y usted realmente me vine más allá y me transportó el Señor cuando nuestro altar está realmente desordenado y no hay lluvia espiritual. Tú estás seco. Estás seco realmente. Puedes estar en este altar, derramarte, pero no hay presencia de Dios, porque estás seco. La lluvia testifica la presencia de Dios en nuestras vidas. Puedes aparentar realmente desde iniciar desde las 5 en adelante orar, pero no sientes la presencia de Dios, porque no está la presencia de Dios en tu vida. Estás seco espiritual. Estamos secos espiritual realmente. Porque cuando el altar está desordenado realmente no te importa nada. Con que solamente aparentar. ¿Y qué es lo que le recalcaba el Señor al pueblo de Israel? Le dice en Isaías 29:13. Realmente dice: pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con su labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. Porque muchas veces nos acercamos al Señor, pero no lo acercamos de corazón delante de Él, porque nuestro corazón está muy lejos de Él, aún por tanta contaminación que traemos cargando nosotros. Y queremos que Dios se glorifique y cargamos tanta inmundicia en nuestra vida, tantas cosas que muchas veces realmente venimos y queremos realmente que sea Dios moviéndose en nuestra vida.
si tenemos el altar desarreglado en nuestra vida espiritual. Pero no empezamos a clamar por realmente que Dios nos ayude a poder arreglar nuestra vida espiritual. Eso es lo que menos escuchamos hoy en día, que el pueblo clamamos por esa vida espiritual en nuestra vida, que Dios arregle en nosotros lo que muchas veces nos falta, que nos ayude, porque nosotros mismos no podemos. Y eso me decía, sentía el Señor, porque cuando realmente no hay lluvia, no hay presencia de Dios, tú estás seco. ¿Y por qué no hay frutos? Porque está seco. Cuando una tierra realmente tú haces una siembra y no llueve, aquello se seca. No hay fruto, no hay producción. Tú quieres ver los frutos, pero cuando no hay lluvia, muchas veces has visto que mucha gente siembra a veces y a veces termina botándose todo aquello, desperdiciándose todo, porque no hay realmente, está todo seco y no va a dar fruto. Eso me llevaba el Señor. Cuando algo está seco, realmente no vas a ver frutos. Podemos clamar por tantas cosas que pedimos, pero ¿cómo tú la vas a ver? ¿Cómo yo la voy a ver? Si estoy seca, no puedo dar nada. Aún alguien se acerque, ¿cómo yo voy a venir y voy a dar palabras si yo estoy seca? ¿Cómo yo voy a venir a darle aliento a otra persona si yo estoy peor que ella? ¿Cómo yo le voy a decir al hermano, sigue adelante si yo apenas vengo? ¿Cómo voy a venir a decir, hermano, alabe, adore, si realmente a mí me cuesta? Quiero exigirle a alguien cosas que no lo doy yo. Quiero presionar a alguien si ni yo lo hago. Porque es lindo impulsar a otro, pero si tú estás peor, porque estás seco, realmente estamos secos espiritualmente, no tenemos que dar. Muchas veces hablamos tanto de ir afuera, muchas veces no queremos ir porque no tenemos que dar. Aún lo que tenemos no lo ponemos en práctica, porque no importa nada ya. Porque cuando el altar está arruinado, no te importa nada de lo que esté pasando. Y eso es lo que Dios me ministraba a mi vida. Porque hoy en día podemos ver tantos realmente pueden llegar y así mismo se van, porque no estamos dando nada a nosotros mismos. Queremos que aquel cambie si nosotros mismos no hemos cambiado para nada. Aún seguimos siendo lo mismo. ¿Por qué? Porque llamamos ser cristianos, pero somos apariencias. Somos apariencia. Solamente porque vean a veces, muchas veces, pero no mostramos muchas veces ver la vivencia en nuestra vida como cristianos que somos. Eso es lo que pasa en medio de nuestra vida, en el pueblo realmente del Señor. Y aún no están otros más peores que nosotros. Pero que Dios tenga misericordia de nosotros. Y cuando alguien empezamos realmente a obedecer al Señor, obedecer la palabra del Señor, Dios siempre tiene cuidado de sus hijos. Le digo yo a mi esposo, me ministraba realmente, porque dice que él fue y le dio palabra acá que no iba a haber lluvia, pero realmente Dios tenía reservado para Elías que se fuera para el arroyo, que a él lo iba a sustentar, porque había en él una obediencia. Había un hombre que se consagraba para el Señor. Y cuando alguien aprendamos a consagrarlos para el Señor, Dios siempre tiene el cuidado de sus hijos. Y eso es lo que me llamaba la atención, que aún mandaba cuervos para que lo alimentaran. Y podemos decir hoy en día, va a venir un animal a dar los alimentos. No, pero Dios usa a otra persona, toca a otra persona para que venga y pueda darte algo de lo que tú estás necesitando. Porque cuando hay un hombre de verdad que agrada al Señor,
que está haciendo las cosas agradables delante del Señor, obedeciendo lo que el Señor muchas veces quiere. Y eso yo le contaba a la hermana Glenda, una deuda que yo leía y que me impresionaba tanto realmente, que a veces nosotros oramos, pero Dios está presto su oído para escucharnos. Pero cuando hay en nosotros una humillación delante de Él y que le creemos, podemos ver en Él la bendición de Dios. Y dice realmente que hablaba de un joven que sus cultos los tenía los días miércoles. Y dice que el pastor había predicado sobre la obediencia, de ser obediente con el Señor. Y dice que él iba caminando, saliendo del culto, y él iba caminando hacia su casa. Y dice que le decía al Señor: Señor, así como tú me hablaste a mucho en la congregación, y has hablado a mi vida, Señor, yo necesito también que tú hables a mi vida, sigas hablando a mi vida, para poder hacer las cosas agradables delante de ti. Dice que muchas veces Dios va a probarlos, muchas veces, si somos obedientes, si estamos prestos a escucharlo. Pero como nosotros estamos más dormidos que despiertos, no nos damos cuenta cuando el Señor quiere que realmente obedezcamos algo que nos manda a hacer. Y dice que él iba para su casa, dice, iba en el camino, meditando sobre la palabra que el Señor hablara a su vida. Señor, si tú has hablado a tanta gente a través de una forma y de otra, pero él también quería experimentar eso. Pero le pedía al Señor que querer obedecer lo que Dios lo iba a mandar a hacer. Tenemos que saber lo que estamos pidiendo también. Y dice que él iba en camino en su auto, dice, eran como a las 10 de la noche. Después que estuvo con los hermanos, dice que él iba de camino. Y dice que el Señor lo redarguyó, dice que le dice: ve y pasa por una bodega y compra un galón de leche. Y él se ponía a pensar: pero ¿por qué voy a pasar comprando un galón de leche? Es algo insignificante, podemos decir. ¿Qué quiere el Señor que voy a hacer con este galón de leche? Y dice que nuevamente él dijo: pero Señor, ¿por qué voy a comprar galón de leche si no lo necesito? Volvió el Señor y le volvió a hacer lo mismo, que tenía que pasar buscando un galón de leche. 3 veces dice, pero él fue obediente, porque él ya había dicho que iba a obedecer cuando Dios hablara a su vida. Y eso quiere el pueblo, que estemos atentos a obedecer. Y dice que realmente él entró a la bodega, dice, eso eran las 12 de la noche, y compró el galón de leche. Cuando lo compró y se montó al auto, dice que le dijo: Señor, ¿y hoy qué voy a hacer con este galón de leche? Yo sé que igual siempre es necesario. Dice que el Señor volvió nuevamente a redarguir su corazón y le dijo realmente, después que lo compró, que tenía que pasar por una calle, la calle número 7. Y dice que él dijo: pero ¿por qué voy a pasar por ahí si ahí es muy peligroso? Y estamos hablando que es medianoche. Y dice que él vino, dio la vuelta y se devolvió nuevamente. Vino el Señor nuevamente y redarguyó su corazón que tenía que pasar por esa calle. Pero como él ya había entendido que tenía que obedecer lo que Dios hablara a su vida, dice que le dijo: ok, Señor, voy a pasar, pero después de eso, ¿qué voy a hacer? Señor, está bien oscuro, ya todo el mundo está durmiendo. Tienes que pasar y tienes que llegar a una casa, le dijo, y tocar la puerta. Y dice que él decía realmente: pero si toco y me abren, el dueño de ahí se puede asustar, me puede golpear, me puede llamar a la policía, ¿y qué voy a hacer? Dice que el Señor le tenías que tocar. Dice que él pensó, meditó en el vehículo, pero realmente, Señor, a través de lo que yo te dije que iba a obedecer lo que tú me decías. Y realmente este hombre salió de su auto, dice, con el galón, y le dijo que llevaba el galón de leche. Vino y tocó la puerta. Y dice que repensaba para tocar la puerta,
volvió y le dijo que tenía que tocar la puerta. Dice que tocó la puerta una y otra vez. A la tercera vez dice que encendieron las luces. Y realmente dice que abrió, salió el dueño de la casa. Era un señor, dice. Y dice que le dijo: ¿qué tú haces aquí? Yo vengo por obediencia, le dijo él. Dice que al fondo escuchó que salió la esposa con un niño llorando, un niño pequeño, un niño tierno. Y dice que el hombre le dijo, volteó a ver hacia arriba y le dijo: Señor, sé que tú sí respondes a un clamor cuando hay sinceridad en nuestras vidas. Dice que ese hombre derramó sus lágrimas y le dijo con el galón de leche: yo estaba clamándole al Señor porque mi hijo no tenía que comer, porque no tenemos nada en casa y mi hijo se moría de hambre, lloraba porque tenía necesidad. Dice que a aquel joven se le derramaban sus lágrimas y el Señor le dijo: despójate de lo que andas en tu cartera. Dice que él sacó todo lo que andaba en su cartera y se lo dio al hombre. Y dice realmente que él salió satisfecho, porque eso quiere el Señor, que seamos obedientes. Y cuando hagamos las cosas realmente, la hagamos de corazón. Y realmente podemos ver realmente que cuando prestamos atención a la voz del Señor y somos obedientes, Dios muchas veces va a usar a otra persona, va a tocar a otra persona para que realmente lleve algo que tú lo estás necesitando. Y eso me llamaba tanto la atención y yo digo: Señor, ayúdanos en esa parte, ser obediente, porque la obediencia es lo que muchas veces nos falta. Porque podemos tanto hablar de la palabra de Dios y somos tan desobedientes aún todavía. Y dice que Dios siempre tiene el control sobre todo. Y algo dice realmente después de eso, me llama la atención donde dice ahí, que pasando, dice en el 18, que pasando muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo: ve y muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Y fue pues Elías a mostrarse acá, y el hambre era tan grave en Samaria, porque realmente cuando Dios dio palabra que no iba a haber lluvia, y en ese tiempo realmente se pudo levantar una necesidad tan grande. Realmente había hambre en la tierra porque realmente ya Dios había mandado sequedad, porque realmente ya Dios estaba cansado de lo que estaba haciendo el pueblo. Y el Señor le dijo todavía que tenía que mostrarse acá, porque ya sabía el Señor que había mucha necesidad. Dios realmente sabe cuando verdaderamente hay una necesidad en nuestra vida, pero espiritualmente. Y ahí había una necesidad porque no había llovido en mucho tiempo desde que Elías había dado palabra de Jehová. Ahí había una mucha necesidad. Y dice que, y realmente dice que acá mandó a buscar a Elías. Buscó a Elías por todas partes. Mandaba a sus mayordomos realmente para buscarlo, porque sabía realmente que por palabra de Elías, a través del Señor, Dios había mandado esa hambre a la tierra. Porque realmente el Señor quería que el pueblo entendiera que solo a Dios teníamos que adorarle y levantarle altar solamente a Él. Pero ellos le levantaban altar a Baales, a dioses paganos. Y muchas veces nosotros levantamos altar, muchas veces a cosas que no son agradables delante del Señor. Y dice que yendo, dice, Abdías por el camino se encontró con Elías, y cuando lo reconoció se postró sobre él, sobre su rostro, y dijo:
¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió: yo soy. Ve, di a tu amo, aquí está Elías. Pero él dijo: ¿en qué he pecado que entregas a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino donde mi Señor te haya enviado a buscarte. Y todos han respondido: no está aquí. Y reinos y naciones han hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices: ve y di a tu amo, aquí está Elías. Porque el Señor ya le había dicho que tenía que presentarse con Acab. Y este mayordomo dice que me llama la atención, en de dice que ha sido un señor, dice que él, dice aquí: y ahora tú dices, di a tu amo y aquí está Elías. Y acontecerá luego que yo me haya ido, y el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa. Y al venir yo a dar las buenas acá, al no hallarte, él me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. Ese mayordomo le temía a Jehová, sabía quién era Jehová, y sabía que si se presentaba acá y realmente y no hallaba a Elías donde él le decía, podía matarle. Pero realmente sabía Elías que tenía realmente que presentarse con Acab, porque Dios lo había mandado. Tenía que hablar con él. Y dice: y entonces el día fue a encontrarse con Acab y le dio aviso a Acab, y vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y tu casa. Porque pensaban que realmente con la palabra que Elías llamaba, turbaba al pueblo, pero más lo turbaba a él, que el pueblo adorara a dioses paganos. Y dice que el Señor le da una orden. Dice: Elías mandó acá y le dio una orden: envía pues ahora a congregarme a todo Israel en el monte Carmelo. Y los 400 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Dice que realmente Elías fue por orden del Señor y le dijo acá que tenía que congregar a todo el pueblo, porque necesitaba hablar palabra de Jehová al pueblo, hacerlos entender lo que ellos estaban haciendo. Y dice el 20: entonces acá convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y dice el 21: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. El Señor tuvo que confrontar al pueblo. Bueno, ¿y ustedes qué piensan? ¿A quién le van a servir? ¿Al Dios verdadero o a los ídolos? ¿A los Baales? Y hoy el Señor dice: ¿y ustedes realmente qué piensan? ¿Vamos a seguir obedeciendo al Dios verdadero o a unas cosas que no son agradables delante del Señor? Dios tuvo que confrontar al pueblo realmente del error que estaban haciendo, de las cosas que no eran agradables delante del Señor. Y tuvo que mostrarles con hechos cuál es el Dios verdadero. Dice que tuvo que ponerle al pueblo un reto. A los Baales tuvo que ponerle un reto, porque sabía el hombre a quien él le servía. Y muchas veces nosotros no sabemos a qué Dios le estamos sirviendo. Todavía dudamos al Dios que le servimos. Y eso me llama la autoridad que había en Elías, un hombre de Dios. Y le dice allí que cada uno tenía
que cada uno tenía que mostrar un sacrificio. Tenía que retar al pueblo, porque ahí se iba a ver a qué Dios iban a servirle. Y cada uno tenía que poner en su altar. Mientras tanto, aquellos realmente, como sabían al Dios que le servían, y sabía Elías al Dios verdadero que él también le servía. Bueno, aquí le dice, désenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey. Ahí se va a ver realmente, cada uno tenía que realmente hacer ese sacrificio, y el Dios que le iba a responder. Hubo un reto realmente ahí que hizo Elías, y eso es lo que Dios quiere hacer, un reto al pueblo de Jehová, que entienda que aquel Dios que le estamos sirviendo, que no es cualquier Dios, un Dios que sí responde a tu clamor, a tu petición. No sé el clamor que tú tienes, cuál es tu petición, pero hay un Dios verdadero. Realmente dice que habían 400 Baales y 400 de Acera, y solamente había uno. Pero eso es lo bonito, cuando realmente hay una confianza, que no dudas a quien tú le sirves. Aún venga lo que venga, aún el enemigo te quiera poner tantas cosas, tanta traba a tu vida. Pero cuando es bonito, cuando un hijo del Señor le cree a quien le sirve. Dice que aquellos desde la mañana hasta la tarde estaban clamando a Baal, clamando al Dios que le realmente respondiera. Me imagino a aquella gente realmente gritando, porque ellos pensaban que Baal les iba a responder al Dios que ellos le servían. Dice que se cortaban, porque era la costumbre que ellos utilizaban. Y realmente había el Hijo de Dios, se reía de ellos por lo que hacían, porque sabía que Baal no les iba a responder, y el Dios de él sí le iba a responder. Pueblo, hay un Dios que sí responde, si tú le crees. Y dice que realmente antes de mostrar a Elías al Dios que le servía, ahí donde entra el mensaje, para poder él realmente mostrarle al pueblo al Dios que le servía, tuvo un requisito que hacer. Y eso es lo que Dios quiere en nosotros. Dice el 30: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Para poder él mostrar realmente al Dios verdadero, al Dios que se iba a glorificar, tuvo que arreglar el altar primero. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que aquí pueda pasar algo. Arreglemos el altar primeramente en nuestra vida espiritual. Queremos ver el avivamiento, queremos ver la sanidad, queremos ver los dones. Arreglemos nuestro altar primero. Si empezamos a arreglar nuestro altar, Dios se va a glorificar en nuestras vidas. Y vamos a tener que mostrarle al pueblo realmente, aún los que vienen. Pero ese requisito que el Señor quiere en nosotros, que empecemos a arreglar nuestro altar, aún en nuestra familia, aún con nuestros hijos, aún con nuestros hijos, hermanos. Tenemos que empezar a arreglar el altar con nuestros hijos, porque queremos que nuestros hijos realmente sigan el camino de nosotros, el ejemplo de nosotros. Empecemos a darle ejemplo nosotros a nuestros hijos. Muchas veces estamos en el altar aquí postrándonos y nuestros hijos andan corriendo.
Nuestros hijos andan haciendo cosas muchas veces y nosotros como padres estamos aquí porque el altar de nosotros está arruinado. No nos importa que nuestros hijos a ver qué estén haciendo. Tienen que pensar por la casa, porque los sacerdotes están dormidos. Eso me da mi clamor el día martes. Los sacerdotes están dormidos. Están pasando tantas cosas en nuestros niños. Aún la rebeldía están llegando en esas criaturas. Aún los niños muchas veces se nos pagan y nosotros los da lo mismo. Porque ¿cómo está el altar realmente? Y eso quiere el Señor realmente, que arreglemos nuestro altar aún en nuestra vida espiritualmente, aún en nuestra familia, con nuestros hijos. Porque queremos corregir los de los demás, pero no corregimos los nuestros. Aún nuestra casa está patas arriba y queremos arreglar la otra. Arreglemos la nuestra primeramente, para que podamos ayudar a otro. Pero nosotros somos tan atravesados. Somos bien atravesados, hermanos, porque nos incumbe más la vida de otros. Pero la tuya tienes que ver primeramente. Es la de nosotros primeramente. No te pongas a ver los de los demás. Ve la tuya primeramente. Porque esos somos realmente criticones. Criticamos realmente los niños del hermano, el del otro y el otro. Y los tuyos están peor. Están peor en nuestros hijos. Aún si el sacerdote está dormido, Dios quiere levantar Déboras también. Pero la Débora estamos más afanadas en los quehaceres. Estamos más despistadas en tantas cosas. Y el diablo haciendo estrago con nuestros hijos. El diablo aprovechándose de nuestros hijos, aún en nuestros ojos. Le digo realmente, y es lo que hablaba con nuestra hermana Glenda, no sé qué Dios puso conmigo a hablar con ella. Estamos dándole aún a nuestros hijos el teléfono, dándole la cabida al mismo enemigo. Le damos a nuestros hijos el teléfono para que ellos estén quietos, para que ellos no molesten, para que ellos pasen distraídos en otras cosas. Y nosotros estamos dándole la cabida a Satanás a través del teléfono, a través de las tablets. Cuando el altar está arruinado, no les importa lo que el enemigo está haciendo con nuestra familia. Hay que pedirle al Señor que restaure nuestro altar, que es lo que necesitamos, que restaure nuestra vida espiritual, que nos ayude a ver más allá espiritualmente. Pero muchas veces pedimos que nos arreglen nuestros ojos para ver otros deleites. Pero has pedido espiritualmente aún. Porque los ojos espirituales los tenemos dormidos. Y eso es lo que es el clamor de nosotros. Pero muchas veces el clamor de nosotros es por otras cosas. Clamo por tu hermano, aunque yo esté peor. Primeramente, que llene tu vida, que haga un cambio en tu vida, que restaure tu vida, para que tú puedas realmente clamar por el otro. Pero nuestra casa está patas arriba. Eso realmente, hermanos, eso tiene que ser el clamor de nuestras vidas hacia Dios. Queremos muchas veces ver tantas cosas, aún por las que están clamando, pidiendo. Yo no sé por lo que usted está pidiendo, pero cuando nosotros arreglemos nuestro altar y le digamos al Señor que restaure nuestro altar, vamos a poder ver la mano del Señor. Porque Dios quiere hacer maravillas en la vida de nosotros.
Pero nosotros muchas veces ponemos tantos obstáculos para que Dios pueda obrar en nuestras vidas. Aún porque nos pueda levantar. Hay muchos predicadores sentados porque los hemos acomodado. Hay muchos predicadores, hermanos, le digo. Aún nosotros como predicadores muchas veces hemos estado realmente acomodados. No ha habido deseo de levantarlo y predicar la palabra del Señor. Aún pasaba por mi vida y le decía yo el año pasado al Señor: ¿por qué me he menguado realmente en hablar la palabra del Señor, en predicar? Y le digo cuál fue mi oración ante los ojos del Señor: Señor, primeramente levanta mi vida, motívame nuevamente a poder predicar tu palabra, que yo tenga ese deseo en mi vida de escudriñar tu palabra. Pero lo que menos pedimos hoy en día, no pedimos realmente que haya ese deseo de oración en nuestra vida. Queremos que el Señor restaure nuestro altar, pero has pedido al Señor que nos dé realmente esa hambre de su palabra, que nos dé necesidad de orar. Aún tienen que pasar tantas cosas para acercarlos al Señor. Tienen que venir problemas, tienen que venir dificultades, para que nosotros podamos acercarlo al Señor. Y si no, seguimos viviendo lo que seguimos viviendo. Seguimos estando acomodados. Entonces muchas veces Dios tiene que permitir algo en la vida de nosotros. Porque realmente cuando realmente no hay nada en nosotros, yo le digo, este altar pasa vacío. Y si venimos, venimos solamente por venir. Solamente muchos han caminado solamente por vista del hombre. Pero cuando usted viene y camina por vista de Jehová, del autor y consumador de la fe, yo le digo que su vida es diferente. Nadie lo impulsa a venir. Viene porque hay necesidad. Viene porque tiene hambre de su palabra. Viene porque necesita cada día. Eso es realmente. Pero algo que realmente es un Señor, es un Dios lindo, un Dios de misericordia. Es un Dios justo. Pues una alabanza me gusta que dice que Dios no es como los hombres. Porque si Dios fuera como los hombres, somos buenos para juzgar, para señalar, criticar, hacer caer a muchos. Pero ese Dios que a quien le servimos es un Dios que restaura, un Dios que levanta, un Dios que nos señala. Que Dios nos ayude, hermano, a restaurar nuestra vida espiritual. Porque si Él restaura nuestra vida espiritual, va a ser las cosas diferentes de aquí en adelante. Como le digo, podemos venir al altar, machucarle el callo a todo el mundo, venir con la palabra y empezar a matar a todo el mundo. Pero tú no te matas. Porque usted ha visto que cuando alguien va a disparar, nunca se pone el arma para él mismo. Siempre apunta a los demás. Pero no se apunta a él mismo porque él no quiere morirse. Que se mueran los demás, y a mí qué. Pero yo con que quede viva, suficiente. Así es el ser humano. Pero principalmente digamos al Señor a ponerle en práctica la palabra del Señor. Que no hablemos solamente por hablar. Porque podemos hablar, amanecemos, aún pasamos todavía todo el día. Pero si la ponemos en práctica, vamos a hacer mucha diferencia. Porque la necesitamos. Yo la necesito, no sé usted. Así invito, hermanos, que vayan a Segunda de Crónicas.
Qué lindo cuando alguien ha entendido realmente que necesita del Señor. Segunda de Crónicas 15:8. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en parte montañosa de Efraín, y reparó el altar que estaba delante del pórtico de Jehová. Dice que ese hombre hizo las cosas bien ante los ojos del Señor. Qué lindo realmente cuando el Señor habla y dice: estás haciendo las cosas correctas delante de mí. Y algo que me llama la atención, dice que él mandó, cuando oyó Asa las palabras de la profecía del profeta Azarías, oyó, estuvo atento a escuchar. Dice que cobró ánimo. Pueblo, el Señor quiere que recobremos ánimo. Y Él va a restaurar el altar de Jehová, el altar de nuestras vidas. Porque el hombre atendió la voz del Señor, quitó todo lo que le estorbaba. Y dice que restauró el altar del Señor. Dios quiere que realmente cobremos ánimo en el Señor, y Él va a restaurar nuestra vida espiritual. Pero como estamos atentos a escuchar. Pero si no estás atento a escuchar, dice realmente que había otro también ahí mismo en Segunda de Crónicas 24:13. Bendito sea el Señor. Gloria sea tu nombre, Jehová. Dice que hacían pues los artesanos la obra por sus manos. La obra fue restaurada y restituyeron la casa de Dios a su antigua condición y la consolidaron. Dice que realmente cuando estaba este reinado, dice que de 7 años era Joás cuando comenzó a reinar 40 años en Jerusalén. Y dice, y su madre era Sibia de Berseba, e hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová. Eso es bonito cuando realmente hacemos las cosas en verdad. Y sabemos que primeramente tenemos que arreglar el altar de nuestras vidas. Atendemos y hacemos las cosas correctas, las cosas que son agradables delante del Señor. Y dice que fue restaurada la obra, porque ellos sabían que no estaba haciendo correctamente. La habían descuidado. Y había uno que dijo: no, es momento. Que tenían que restaurarse la casa de Jehová, volver nuevamente a la condición que tenía que estar. Dice en segunda de Crónica ahí mismo 33:16. Bendito sea el Señor. Esto me llama tanto la atención, que Manasés hizo lo malo ante los ojos del Señor. Cuando él reinó, hizo lo malo ante los ojos del Señor. Y muchas veces tuvo que pasar un proceso este hombre para poder atender realmente qué es lo que tenía primeramente que hacer delante del Señor. Fue lo que no hizo, que no fue agradable delante de los ojos del Señor. Y muchas veces tenemos que pasar una situación para reconocer nuestra condición. Dice que este hombre hizo lo malo durante el reinado de él, hizo lo malo delante de los ojos del Señor. Y me llama la atención, pues dice que es un Dios justo y un Dios de misericordia. Dice en el 12, vamos a empezar a leer desde el 12.
hasta el 16. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia de Dios de su padre. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces conoció Manasés que Jehová era Dios. Después de esto edificó el muro externo de la ciudad de David al occidente de Gilgón, en el valle a la entrada de la puerta del pescado, y amurallado Ofel, y elevó el muro muy alto, y puso capitanes del ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Y asimismo quitó los ídolos ajenos y el ídolo de la casa de Jehová, y todos los altares que había edificado en el nombre de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Pero oiga bien lo que hizo el hombre cuando reconocemos nuestra vida. Dice el 16: reparó luego el altar de Jehová y sacrificó el sacrificio de ofrenda de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Para que se dé cuenta, cuando muchas veces reconocemos, Dios restaura nuestras vidas. Cuando en verdad atendemos lo que muchas veces Dios quiere que hagamos un cambio en nuestras vidas. Dice que este hombre oró, se humilló. No dice que con jactancia, reconoció el error. Y muchas veces nosotros no queremos reconocer nuestro error, nuestra condición. Y cuando él reconoció, dice que quitó todo lo que no era agradable delante del Señor. Y ahí Dios restauró el altar. Y hay que pedirle al Señor que Dios restaure nuestro altar. Es tiempo realmente de pedir en nuestras oraciones que Dios restaure nuestro altar. Sé que este día pensábamos todos que iba a venir una palabra explosiva. Dios conoce nuestra condición. Dios conoce nuestra vida. Dios sabe cómo venías esta madrugada, estabas esta madrugada. Y muchas veces Dios tiene que hablar a nuestra conciencia para que razonemos, para que nos demos cuenta qué es lo que estamos fallando delante del Señor, qué es lo que el Señor quiere. Y vamos a poder ver la mano del Señor sobre este lugar, aún sobre nuestras vidas primeramente. Si realmente el Señor quiere que, realmente tú quieres que Dios use en tu predicación, ve y dile al Señor que restaure tu altar. Y tú vas a poder transmitir realmente. Cuando restaura tu altar, tú vas a tener que dar a los demás. Vas a tener que dar al pueblo. ¿Qué vas a tener que dar al otro? Cuando atendamos, cuando los humillemos delante del Señor. Porque a Dios no podemos venir con hipocresía delante de Él. Y muchas veces como pueblo así venimos, hipócritamente delante del Señor. Pero no venimos con un corazón humillado delante de Él. Venimos muchas veces con tanta jactancia. Muchas veces te has preguntado por qué el Señor no te ha usado. Aún has traído un mensaje explosivo aquí. Aún no se han convertido almas. Porque nuestro altar está desarreglado. Bendito sea el Señor. Gloria a Jehová. No se preocupe, hermanos. Yo sé que muchos ya están unos con sueño. Otros que realmente están atentos a la palabra del Señor. Y los que están atentos es lo que el Señor quiere. Porque realmente
No solamente venir por una vigilia por hacer auto de presencia, sino que tú salgas diferente este día. Que tú medites en Él, en la palabra de lo que Dios viene hablando. Pudimos ver las sanidades que el Señor hizo. Sanaba cojos, tantos enfermos. Las unas hermanas venían hablando. Pero había el detallito que el Señor tenía que hablar con nosotros esta mañana. Es algo lindo cuando el Señor es como un rompecabezas y tú lo vas armando por partes. Y eso iba armando yo. Cada palabra que salía de uno y de otro, yo lo voy armando. Algo sí me gusta a mí, porque cuando hay una predicación me gusta estar atenta. Porque muchas veces el Señor es como, te da como un rompecabezas y tú por parte vas uniéndolo cuando hay interés. Y venía mucho hablando de tantas sanidades, pero aún nosotros no la vemos en nosotros. Aún has clamado desde cuánto tiempo, aún sigues clamando. Cuando empezamos realmente y le pedimos al Señor que restaure nuestro altar, tú vas a ver la mano de Dios obrando por lo que tú estás clamando. Aún ha habido sanidades por la misericordia del Señor. Por la misericordia del Señor ha habido sanidades. Y hemos podido ver la mano del Señor. Otra gente testificando en verdad la grandeza del Señor. Pero es por la misericordia de Él. Porque por nuestras actitudes, hermanos, yo lo dudo mucho. Por eso dice realmente, dice en Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentemos vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Un culto vivo. Cuando traigamos aquí delante del Señor un sacrificio vivo, agradable delante de Él. Que mostremos realmente. Dice Hebreos 13:15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, de decir frutos de labios que confiesen su nombre. Que los presentemos agradándolo adelante de Él. Que no sea cualquier sacrificio. Bendito sea el Señor. Gloria a Jehová. Hasta aquí, hermanos, es lo que Dios me ha permitido dar en esta hermosa mañana. Así que yo creo que cada uno lleve su palabra y hoy no empiece a clamar por tantas cosas terrenales. Empiece a clamar espiritualmente. Empecemos a clamar espiritualmente. Y ya lo demás, Dios sabe cómo lo trae. Él ya sabe todo. Pero clamemos espiritualmente en nuestras vidas. Ese avivamiento espiritualmente en nuestras vidas. Y estamos, algo que yo le digo a hermana Romelia, que es una alabanza, pueden ministrarse aquí, tocarse, pero es una alabanza que muchas veces tenemos que meditar lo que cantamos. A mí me ha pasado que muchas veces el Señor toca mi vida y me exhorta a través de una alabanza. Aquí alabanza que dice, ven, ven, ven Señor, ven, ven. Y te ha puesto a pensar tu condición que estás. Qué lindo decirle, Señor, ven, 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 ven Señor. Esperándote está tu novia. Y la novia está patas arriba. Y la novia todavía anda en maquillaje. La novia todavía anda chorreada, sucia. Y le decimos en esa alabanza, ven, ven Señor. Ese es hipócritamente. Eso realmente me ministraba en mi vida el Señor. Cada vez que canto esa alabanza, cuando usted cante algo, es porque sabe cómo está usted, cómo está su condición. Pero no cante algo realmente
hipócritamente, solo para que lo miren. Yo no sé su vida, yo puedo hablar por la mía. Eso hay que decirle al Señor, que cuando cantemos algo, sabiduría para poder cantar lo que estamos cantando. Porque muchas veces podemos hablar tanto de esta boca, pero en la vivencia estamos poco, estamos careciendo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Así, hermano, invito a que se pongan de pie. Vamos a orar por la palabra. Bendito sea el Señor, amantísimo Padre Jehová. He dado lo que tú me has permitido, lo que tú pusiste en mi corazón, Señor.